Ya va a empezar. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Sawat Atelier, les damos la bienvenida a la presentación del libro Piedra Roseta en el desierto de Manuel Illanes. Esta noche nos acompañarán Iván Cruz y Tania Favela, además del autor. Lo dejo con el autor para la presentación. Hola, muy buenas noches. Agradezco la presencia de tantas caras conocidas acá. Bueno, aquí me acompañan Iván y Tania. Voy a dar la palabra en primer lugar a Iván, que es poeta, es editor de Dogma y de Malpaís y gestor cultural también, así que los dejo junto con él. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Bueno, primero que nada, Librería Bonilla por siempre abrirnos los espacios y recibirnos también. Y bueno, gracias también a ti por permitirme dar algunas palabras sobre tu nuevo libro. Bueno, con Manuel, más allá de una amistad de tiempo, de poesía y de, bueno, tanto lecturas como de música, creo que tenemos afinidades muchas en la música que escuchamos. Yo creo que ha sido una admiración por su obra. Finalmente yo creo que para mí conocerlo fue un poco así, casi de la mano, cuando lo conocí, cuando empecé a leerlo, por un amigo en común. Y creo que su obra durante todos estos años que él ha estado radicando en México ha hablado por él. Y pues nada, muy contento de poder comentarles acerca de este nuevo libro. Desde luego, compartir la mesa con Tania, también una poeta que leemos y que tiene una actividad en el medio poético, desde luego, de mucho tiempo y de mucha producción a nivel editorial también, desde luego, más allá del poético, y qué gusto poder compartirlo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Inicio con lo que tengo, lo que traje escrito. Piedra Roseta en el desierto difiere de los libros anteriores de Manuel Illanes, tanto en la enunciación como en la búsqueda estética. Si Paisaje en Ruinas exploraba la enunciación coloquial y Cascajo, una impronta conversacional que explora la capacidad del espacio del verso y la prosa en la página, en ambos casos con el objetivo de retratar una sociedad en erosión, este nuevo libro busca la mínima expresión, un minimalismo poético que más que retratar, indaga, rastrea razones, quizá el porqué de la inhumana humanidad nuestra. La llamada piedra roseta, entendámosla como la pieza clave para el entendimiento de algo. Claro que originalmente se trata de la estela que contiene un decreto en 3 idiomas que permitió decodificar los jeroglíficos egipcios, eso en su origen. Es el símbolo principal de este libro. Pero ¿qué quiere decodificar el autor? ¿A dónde dirige sus intereses? El primer apartado es una búsqueda de despertar estético. Inicia con el body, es decir, el primer poema se llama así, body. El estado, y esto quiere decir el estado de iluminación dentro del budismo. Yo lo entiendo dentro del libro como, como el tránsito en que la oscuridad más profunda acomete. Es decir, el poema inicia o se plantea como una oscuridad latente. Estamos dentro de la oscuridad. El bodhi es la aspiración hacia la iluminación, que es la búsqueda del poeta. Es eso, la oscuridad más profunda. Y ese momento cuando la voz poética aparece. Sin embargo, el body, la búsqueda, se va a eternizar dentro del propio libro. Es decir, la voz poética aparece en esa oscuridad tratando de iluminar. Durante esta primera sección del libro, aparecen y recorren nuestros ojos los nombres de Baudelaire, de Gustave Doré, de Goya.
La búsqueda de la iluminación sigue en la oscuridad, sin embargo. El poeta nos dice, el firmamento desbordante de negrura y estrellas muertas. Al final de este primer apartado, no hay iluminación sino esa negrura. Y aparece el genocidio de Gaza como parte de esa lobreguez humana de origen. Es decir, hay una lobreguez intrínseca en el ser humano, hay una lobreguez que se plantea en el tránsito de la belleza incluso. Cuando mencionas al albatros de Baudelaire, me encanta esto que planteas ahí, cómo lo manejas, cómo Doré y cómo Goya aparecen ser parte de esta oscuridad que intenta ser iluminada, quizá por la poesía, pero también sucumbe. Así transitamos al segundo apartado y hallamos por primera vez explícitamente la piedra roseta en el desierto. Y aparece como eso que es lo otro que se quiere traer al poema, eso otro que se quiere traer, como esa belleza que se quiere tomar y llevar hacia una obra, hacia nuestra obra estética. Y dice el poeta, y lo cito, persigo un ritmo que es temblor, balbuceo inútil, aunque certero como soplido de cerbatana. Ni qué decir ni cómo, hasta surgir cuanto después, vocablo tras vocablo cifrado, arenoso, piedra roseta en el desierto. Manuel Illanes busca, caza en la lengua, en lo otro, su propia piedra roseta, su iluminación, el body. Así, la voz poética durante esta segunda sección acude al kenji, que son los logogramas, al poliedro, es decir, a la geometría, a los quans, es decir, también a la intuición, a la nigromancia. Acude a todos estos espacios, espectros, con tal de traer eso otro que puede traer la iluminación dentro del propio poema, no esa oscuridad de la que seguimos arrastrándonos desde la primera parte. Sin embargo, sigue sin encontrar lo otro, lo intentado. Y aquí, quizá para mal o para peor, traigo un poco la voz de T.S. Eliot, que bueno, es una de esas figuras que uno arrastra. Ahorita hace ratito platicábamos un poco de Herman Melville, Manuel y yo, y bueno, es de esos vicios que uno trae de carrera, porque yo estudié letras inglesas y le decía que ya acabando la carrera ya estaba harto de la carrera, ya quería hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, uno acaba por oficio, ¿no? Pero bueno, uno trae, dentro de esos vicios trae a T.S. Eliot, ¿no? Y cuando yo leía parte de esta oscuridad que de pronto, y este juego del body, y de pronto estos otros recursos que trae, me recuerda mucho dentro de lo que yo leía o mi visión de los 4 cuartetos de Eliot. Eliot también juega mucho de pronto con estas referencias como más de la India, de pronto trae sus referencias evidentemente londinenses, que era lo que lo atraía muchísimo. Sin embargo, explico aquí lo que Eliot, esta referencia que yo traería de Eliot con este libro. Como T.S. Eliot apuntaba en los 4 cuartetos, si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Lo que podía haber sido es una abstracción y permanece como posibilidad perpetua, solo en un mundo de especulación. Quizás solo todo el tiempo la poesía sea eso. Quizás solo tengamos la especulación como nuestra obra creativa. La sombra de lo que se busca proyectada en el muro de la cueva. El poeta al final del libro nos señala, y con esto concluyo, o voy concluyendo, la caca humea entre los escombros que somos y tiene el tamaño de estos versos, que existen sin existir, pero aún así destrozan el pulgar de mi mano
con la insidia del martillo que hunde los clavos en la pared firme. Un libro de denuncia que denuncia lo inhumano de la humanidad y se denuncia a sí mismo como la sombra de la belleza a lo que todo creador aspira en su obra. Eso que él dice, la caca que humea entre los escombros. Ese es el poema. Y es esa oscuridad que se sigue eternizando. No el body, no la iluminación que se busca o que buscaba quizá el poema, sino quizá la sombra solamente proyectada en la cueva, como nos dijera el filósofo, el grande. Y muchas gracias, Manuel, por permitirme comentar un poco tu libro. Esta es mi lectura, ya tenemos la suya. Muchas gracias. Gracias a ti más bien, Iván. La lectura que hiciste en realidad es súper lúcida, en particular lo que habla acerca del vaivén entre luz y oscuridad, que está súper marcado en el libro. De alguna forma, yo vislumbro ahí a la poesía o el arte de hacer versos como ramalazos de luz en medio de una oscuridad. Y también respecto como a la genealogía de artistas que citas ahí, Baudelaire, Goya, que de alguna forma son predilectos míos. Bueno, hay varios pintores en particular que están citados en el libro, pero Goya, en particular con los desastres de la guerra, que son de una actualidad pero completa en estos tiempos, sí son como de los autores en este caso como que yo utilizo en este libro. Entonces, en ese sentido, como súper lúcida tu lectura. Muchísimas gracias. Ahora quiero darle la palabra a Tania Favela, que es poeta, traductora, editora, gestora cultural, entre otras cosas. Así que los dejo con Tania. Muchas gracias. ¿Puedo tener ese? No te importa, pero sí, es que como que está más chaparrito, no sé. Bueno, pues primero que nada, pues le agradezco mucho a Manuel, ¿no?, que me haya invitado a presentar su libro, su nuevo libro, Piedra Roseta en el Desierto. Me da también mucho gusto compartir mesa con Iván y pues también agradezco la presencia de todos los que están acá. Y bueno, yo traigo sobre todo algunas ideas, ¿no? Es decir, fui leyendo el libro, no hice un texto como tal, ¿no? Fui leyendo el libro y fui, me lo voy a poner creo que así. Y bueno, me puso a pensar en varias cosas, ¿no? Es decir, quizás una de las primeras cosas en que me puso a pensar tu libro, pues fue justamente el título de Piedra Roseta, ¿no? Que yo lo tomé quizás por otro lado distinto, ¿no? Porque es cierto que esta piedra Roseta, ¿no? Fue la clave para después leer los jeroglíficos, todo lo que ya dijo Iván, pero también es cierto que esta piedra Roseta es un texto político y fiscal, ¿no? Es un documento, ¿no? Es un decreto, ¿no? Entonces, me pareció que eso también podía ser, no sé, como leerlo en esa clave, ¿no? Me pareció interesante en el sentido de leer tu libro como en clave de poesía civil, quiero decir, ¿no? Es decir, entonces y esa es que sería como la primera idea que me vino cuando empecé a leer tu libro, ¿no? Es decir, que hay un tejido interesante entre lo que yo llamaría poesía civil y poesía lírica, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, lo puse un poco así, ¿no? Dice, Manuel recurre a la imagen de la piedra Roseta, ¿no? Para darle, como un guiño, ¿no? Porque claro, tu libro finalmente es como dar el testimonio de esta época, ¿no? Es decir, la poesía civil en ese sentido, ¿no? Como dar el testimonio, cómo asumirse o asumir un posicionamiento ante ciertas coyunturas históricas, ¿no? En particular está, bueno, ya lo dijo también Iván, ¿no? La Franja de Gaza, el genocidio, la situación de Palestina, que evidentemente está a lo largo de todo tu libro, ¿no? Es decir,
pareciera que escribiste el libro de alguna manera bajo la sombra de eso, ¿no? Y quizás esa es la oscuridad de la que está hablando también Iván y que está en tu libro, ¿no? Pero al mismo tiempo no hablas solamente de la Franja de Gaza y de la cuestión palestina, sino también hablas de otro tipo de migraciones forzadas, ¿no? Hablas de los haitianos, hablas de otro, de Tláhuac, ¿no? Es decir, entonces es en ese sentido, ¿no? Que me parecía que estabas queriendo enmarcar tu libro, ¿no? En esta dimensión ética y política, ¿no? Y también en el sentido, ¿no? Quizás pensé, ¿no? Siempre cuando uno habla de un libro de poesía, pues especula mucho, ¿no? Pensé, quizás la pregunta que se hizo Manuel, ¿no? Puede ser que era cómo encontrar una lengua que dé cuenta de lo que sucede, ¿no? O sea, cómo podemos hablar, o sea, no es fácil hablar de Gaza, el genocidio, ¿sí? ¿Cómo hablar de eso sin...? Y eso creo que es una de las cosas que me gustó de tu libro, ¿no? Es decir, no es un libro que genere un discurso, no es un libro que sea un panfleto, no es un libro ni siquiera en defensa o no defensa, ¿no? Sino es un libro que se posiciona y que trata de pensar si la poesía sirve para algo, ¿qué tipo de lenguaje me puede servir? ¿Qué tipo de lenguaje puedo encontrar para poder hablar de eso que está sucediendo, que es muy difícil de expresar, es muy difícil de decir, ¿no? Entonces, me pareció que de alguna manera tú resolviste esto, ¿no? En la verticalidad de tus poemas y en el verso entrecortado, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención la forma de tus poemas, ¿no? Hace tiempo que no encontraba esa forma más clásica del poema vertical, ¿no? Que desciende, ¿no? Es decir, ¿no? Generalmente ya los poemas más en prosa, ¿no? Es decir, otro tipo de juegos formales, ¿no? Pero me pareció que regresábamos, ¿no? Recordé, por ejemplo, el libro de Persuasión de los días de Girondo, ¿no? Que es un libro que también está enmarcado en una situación compleja y que es un descenso, ¿no? Una caída, ¿no? Claro que es muy distinto, ¿no? Pero quiero decir, esa sensación de verticalidad y de caída y de descenso, ¿no? Y bueno, un poco lo puse así, ¿no? La solución que encuentra es la verticalidad vertiginosa de los poemas. Cada poema desciende con rapidez gracias a los abruptos cortes del verso que el poeta realiza, o tajos, como tú los nombras, ¿no? Dentro del mismo poemario, ¿no? Hablas de los tajos, de los cortes. Llegando por momentos a una especie de balbuceo que señala justamente como la inestabilidad de todo discurso y por otro lado la imposibilidad de articular absolutamente los sucesos, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera quizás la forma de hablar de eso es justamente entrecortarlo, ¿no? Desarticularlo, ¿no? Es decir, y bueno, esa sería como una de las primeras ideas, ¿no? que quería compartir con ustedes. Y yo también había sacado aquí un fragmento de uno de tus poemas que dice, el poema se desliza a ciegas hacia la noche, es un tajo abrupto que hacemos en el velo de los días tibios y las auroras idas para descubrir en el socavón de las sombras un breve fulgor nacido de la oscuridad. Entonces me parecía que justamente ahí estaba como ese nudo, ese tejido entre poesía civil y poesía lírica, ¿no? Es decir, en ese deslizarse a ciegas, me parece captar el relámpago de lo lírico, ¿no? Es decir, el poema, y tú ya lo dijiste también, ¿no? El poema sería justamente ese breve fulgor, ¿no? O ese chispazo de claridad, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? De pronto, pum, ilumina, ¿no? Sí, a pesar de la oscuridad, ilumina, ¿no? Recordaba, no tiene nada que ver, pero me hiciste recordar eso, una escena muy bonita del libro de Genji, este libro, la novela de Genji, de Murasaki, que Genji suelta de pronto una bolsa de luciérnagas, ¿no? Para que el príncipe, su hermano, pueda ver el perfil de una de las mujeres, ¿no? Porque hay tanta oscuridad, ¿no? Y pues para que pueda enamorarse, ¿no? Ver el perfil.
Entonces, bueno, me pareció que eso es la poesía también, ¿no? Que esos destellos, ¿no? Son esas como luciérnagas, ¿no? Que de pronto, ¿no? En medio de esa oscuridad, ¿no? Del desastre, de lo terrible, ¿no? De pronto asoma ahí algo, ¿no? Entonces, bueno, ese era como el tejido, ¿no? Que yo veía entre lo lírico y lo civil, por decirlo así, ¿no? Bueno, aquí ya estoy poniendo lo que ya te había dicho, ¿no? Es decir, recurrir a Piedra Roseta es también trazar una línea hacia atrás en el tiempo, ¿no? Que señala la repetición de la injusticia, ¿no? Porque parece que Ptolomeo V no era exactamente una buena persona, ¿no? Y que también, ¿no? Era visto por su propio pueblo como un invasor, ¿no? Entonces, ¿no? De alguna manera, esta sensación de que la injusticia, la invasión, el colonialismo, ¿no? Es decir, son cuestiones cíclicas, ¿no? Que se van repitiendo, ¿no? Y que quizás, ¿no? Tú con esta Piedra Roseta también nos recuerdas esto, ¿no? Decía, estas repeticiones cíclicas en la historia y en diferentes geografías, ¿no? Y quizás por eso también, ¿no? En tu poemario vas a hablar de estas otras diásporas, ¿no? Estas otras migraciones, ¿no? Por acá lo pones, ¿no? Los nuevos fugitivos de capital son hoy haitianos, varados en Tláhuac, ¿no? La lengua de la época se conjuga en diáspora, ¿no? Y bueno, eso también me pareció interesante, ¿no? Esa aseveración, ¿no? Si la lengua de la época se conjuga en diáspora, ¿no? Y me pareció que quizás, ¿no? Y ahí pensando un poco como, no siempre me gusta pensar como en la coherencia entre lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Es decir, lo que tú estás buscando decir, porque sí estás diciendo algo, es decir, no, estás diciendo algo, pero ¿cómo lo vas diciendo? Entonces me pareció que esa misma diáspora, ¿no? Que finalmente es una dispersión, ¿no? Que finalmente también es una desarticulación, pues es la desarticulación de tus propios poemas, ¿no? Es decir, ¿no? Que no quieres articular un horizonte, ¿no? Sino que justamente, ¿no? Vas haciendo una especie como de goteo, ¿no? Porque realmente de pronto son versos muy cortos, ¿no? Que van como goteando, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también pensé en Pound, al que tú también nombras, ¿no? Dentro de los escritores, ¿no? Que vas nombrando, y Pound, ¿no? Tiene esta teoría, no es una teoría, ¿no? Pero tiene esta concepción, esta visión, ¿no? Del poema o el arte como diagnóstico, ¿no? Y como curación, ¿no? Y también parecía que en tu libro se conjugan ambas, ¿no? Es decir, me parece que tu libro es un libro de diagnóstico, ¿no? Claramente, ¿no? En ese sentido, poesía civil, estás diagnosticando un tiempo, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Estás mirando, observando, pero al mismo tiempo también está la curación, ¿no? Porque veo también en tu libro, ¿no? Sobre todo en la última parte, ¿no? La idea de la utopía, ¿no? O la idea de, ¿no? Es decir, el anarquismo, ¿no? O el comunismo, ¿no? O cómo podemos volver a pensar, ¿no? Cómo podemos, quizás desde el poema, o qué se puede hacer, ¿no? Es decir, no me parece que cierras, ¿no? Dramáticamente, sino que hay, ¿no? Que hay como una posibilidad, ¿no? Y quizás esa posibilidad que se abre, ¿no? Tiene que ver justamente, ¿no? Con lo que Pound llamaba curación, ¿no? Sí. Y que cuando leemos un libro, a veces sí dices, ay, no, este es puro diagnóstico, ¿no? Sí, no, claro, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Me parece que, ¿no? Que se conjugan ambos, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, por ahí pones, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, la fuga de las grandes capitales y la fuga del capital, ¿no? Un poco estás hablando de esto. Y bueno, y por otro lado, había otra idea, como segunda idea, que tiene que ver justamente con la ciudad, ¿no? O las ciudades, ¿no? Que de alguna manera, pues está ahí, ¿no? Está el metro, ¿no? Donde estabas en el metro, donde vas a pisar una cucaracha y no la pisas, ¿no? La cucaracha Kafka, ¿no? Sí, o sea, me gustó cómo vas como desde tus poemas también como releyendo, ¿no? Tu propia tradición en el sentido de la que tú te has hecho a ti, ¿no? O sea, cuáles son los autores que a ti te gustan, cómo los vas leyendo, igual los pintores, los escritores, ¿no? ¿No? Esa cucaracha que además, pues, permites que viva, ¿no? Es un gesto también, ¿no? De esa utopía, ¿no? Es decir, es un gesto de compasión, ¿no?
que es algo que creo que es importante en esta época, ¿no? Tener como en la mira. Y bueno, pensaba en ese elemento también de la ciudad, y bueno, me pareció que también ahí estaba, pues, un poco como Faro Baudelaire, ¿no? Es decir, porque con todas las diferencias también, ¿no? Pero bueno, Baudelaire también hace un diagnóstico, ¿no? De su época y de su ciudad, justamente, ¿no? Es decir, y bueno, tú haces un diagnóstico, ¿no? De lo que está pasando en Gaza, que pues no es tu ciudad, ¿no? Pero estás haciendo, ¿no? Pero quizás ya lo es, ¿no? Porque estamos en una ciudad global, ¿no? O sea, ¿no? Hay ¿no? Es decir, sentimos que todo, ¿no? Nos impacta de una manera distinta, ¿no? Estamos en otra época también distinta, ¿no? A la de Baudelaire, ¿no? Pero bueno, ahí me gusta, ¿no? Pensarte también en este libro como este flaneur, ¿no? Que va caminando, ¿no? Que va viendo, ¿no? Que va registrando, ¿no? Que va descubriendo, ¿no? Y otra referencia que me pareció que podría ser útil para leer este libro es Ernesto Cardenal, ¿no? El exteriorismo de Ernesto Cardenal, ¿no? O sea, cómo finalmente todo lo que está afuera, pues entra al poema, ¿no? Estos poemas de Cardenal en donde están, ¿no? Todas las problemáticas, ¿no? Que están sucediendo en el momento, ¿no? Y cómo las va incorporando, ¿no? Entonces, me pareció ver también ahí eso, ¿no? O quizás también por ahí Enrique Lin, ¿no? Que también, ¿no? Es decir, no sé, quiero decir, como poetas con los que estás dialogando, ¿no? En un momento dado, ¿no? Cuando escribes, dialogas, ¿no? ¿No? Escribir es como dialogar también, ¿no? Entonces me parece que ahí estás entablando como este tipo de diálogos, ¿no? Y bueno, justamente esa idea del diálogo, ¿no? Me generó como una tercera idea o sensación de tu libro, ¿no? Que yo le puse aquí que es como un tapiz, ¿no? Tú de hecho usas la palabra tapiz en alguno de los poemas, ¿no? En el sentido de, bueno, así lo puse, ¿no? Piedra Roseta en el desierto también nos muestra un tapiz en el que cada hilo que se entreteje apunta a una historia distinta que entronca con la historia actual. Y creo que aquí te hiciste otra pregunta, ¿no? O sea, según yo te hiciste dos preguntas. La que ya dije y esta, ¿no? Que es cómo leer el pasado, ¿no? El arte, las otras escrituras desde el presente, pero también cómo leer el presente, la actualidad desde el pasado, ¿no? Porque me parece que eso también son hilos que estás tejiendo, ¿no? En este libro de Piedra Roseta en el desierto, ¿no? Es decir, cómo, ¿por qué está ahí Gustave Doré o por qué está ahí Goya, ¿no? Es decir, los desastres de la guerra, Velázquez, ¿no? Con el que hablas, ¿no? En tu selfie, ¿no? El Greco, Malevich, ¿no? Rimbaud, Kafka, Celan, Mallarmé, Rilke, ¿no? Que ahorita me voy a detener en él, Pound, Bartleby, ¿no? El personaje, ¿no? De Melvin. Es decir, todos estos personajes que vas tejiendo, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de ese tapiz, pero que me parece que no los pones ahí como para decir, ay, miren, cuánto he leído, ¿no? Qué culto soy, no, sino que los pones porque realmente te sirven para pensar, ¿no? Sí, entonces me parece que están ahí porque realmente son parte son como un andamiaje también, ¿no? Desde donde pensamos, ¿no? De todas estas lecturas, ¿no? Y también un poco cómo tú vas repensando algunas de esas cosas. Me gustó, por ejemplo, ¿no? Que en como resignificación de tus lecturas, ¿no? Hablas de los zanates, ¿eran los zanates? ¿No? Hablas del ángel de Rilke, ¿no? Que es así como el ángel de Rilke, ¿no? Y de pronto el ángel de Rilke es un zanate, ¿no? Dice, pero que me parece que está bien, ¿no? Porque pues sí, Rilke tenía ángeles, ¿no? Pero nosotros tenemos zanates, ¿no? Que van, ¿no? De alguna manera, ¿no? Buscando su comida también entre los basureros, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera estos poetas que hemos leído y que son así, bueno, Rilke, ¿no? También nos pueden ayudar a pensar, ¿no? Es decir, cómo transformamos eso, ¿no? Entonces me parece que esa también puede ser una clave de lectura interesante de tu libro, ¿no? Que tú vas de alguna manera como
transformando, ¿no? ¿No? Ciertos emblemas, por decirlo así, la cucaracha, ¿no? O el ángel en el sopilote, ¿no? Bueno, dentro de este tapiz también hay otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Y es sí, hablas de los kanjis, los jeroglíficos, las cifras, los koanes, ¿no? Los mantras, ¿no? Como si todas estas como escrituras o, ¿no? Las cifras, los jeroglíficos, los kanjis, fueran como marcas, ¿no? Porque por ahí también hablas de las cicatrices, ¿no? O sea, entonces me hice pensar en la escritura también como eso, ¿no? Es una marca, ¿no? También la escritura es una cicatriz, ¿no? ¿no? Entonces, y que tiene que ver de alguna manera también con esos cortes que vas haciendo, ¿no? Es decir, ¿no? El corte, ¿no? Y la cicatriz, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos, ¿no? Escribimos, pero vamos marcando, ¿no? Y vamos generando también, ¿no? Cicatrices. No sé, esa idea no la tengo muy clara, pero es un poco, va por ahí, ¿no? O sea, me gustó también que incluyes como muchas cosas. Por ejemplo, pones, ¿no? Los jeroglíficos, ¿no? Los kanjis, pero por el otro lado pones el selfie, ¿no? O pones los drones, ¿no? Pero pues pones a Velázquez, ¿no? Entonces, ¿no? Es decir, esta especie como de, ¿no? ¿En qué tiempo estamos, ¿no? Como que de pronto uno siente como, ¿en qué punto estoy, ¿no? ¿En el de los drones o en el de el Greco, ¿no? Es decir, entonces esta sensación que también es tremenda, ¿no? Porque es como ha pasado tanto tiempo, o sea, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la memoria? ¿No? Es decir, ¿cómo es posible que se sigan repitiendo las mismas cosas, ¿no? Que sigan sucediéndose, ¿no? Las mismas cosas, que de pronto parece que no hay una memoria histórica, ¿no? Es decir, que no hay la capacidad como de realmente ver o pensar el pasado para cambiar nuestro presente, ¿no? Entonces, pienso que eso es algo que quizás a ti te preocupaba, ¿no? Y que está dentro de este libro, y justamente por eso me pareció que incluir esa idea de utopía, ¿no? En tu libro, ¿no? Lo dices muy bien, ¿no? Lo dices por acá, ¿no? Fantasma que recorre el mundo, ¿no? Ayúdanos a salvar de los trizados cimientos de utopía una lluvia que no cese, a rescatar de la escoria ardiente semilla viva, ¿no? Entonces, ¿no? Esa idea de, bueno, todo está horrible, todo está mal, ¿no? Ya lo sabemos, pero también está esa posibilidad, o sea, también hay posibilidades, ¿no? Esa semilla, ¿no? De la que tú hablas ahí, me parece que le da, ¿no? Un toque de esperanza, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ahí estaría también esa idea de la curación. Y bueno, pues te felicito mucho, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Mira, en realidad también tú apuntaste a varios como aspectos muy importantes del libro. Hablas del tapiz. El tapiz aparece en un poema que se llama Vértigo en Celán. Y ahí justamente hago una reflexión sobre la escritura justamente de Celán, porque Celán es de los poetas que más ahondaron en el tema del genocidio judío. Es de los poemas más emblemáticos, de los poetas más emblemáticos en ese aspecto. Entonces, yo lo ponía a la luz de la situación actual. O sea, ¿qué pensaría Celán de la situación actual en Gaza? O sea, ponerlo en esa encrucijada histórica. Es lo que tú mencionabas con respecto a resignificar el pasado desde nuestro presente. Entonces, en ese aspecto es perfecta la lectura. Y también tú hablabas, en este caso, de la desarticulación, porque eso yo creo que es el punto central del libro. También tú lo mencionaste, Iván. Justamente frente a una situación, por ejemplo, como la de Gaza, que Berardi decía que Gaza era como el ejemplo más patente de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que va a ocurrir en el futuro en el mundo, y lo estamos ahora viendo con esta oleada de gobernantes de ultraderecha que está ganando toda Latinoamérica, que nos ponen en una situación como bien inquietante pensando en lo que viene, en los próximos años. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, el tema del balbuceo, de cómo de alguna forma significar
como un tiempo que está como mostrando a todas las luces como ciertos como aporías, ciertos abismos que no sé si vamos a poder cruzar de buena forma o no. Eso es como un punto central en ese sentido del libro. Entonces, muchísimas gracias como por tu lectura, Tania. Bueno, de nuevo quiero agradecer a toda la gente que llegó en este caso a la presentación y a la gente que nos está viendo en este caso desde sus casas vía online. Quiero agradecer aquí a Antonio Raúl Cara y a Pedro Mena, que no está acá, pero que le mando muchos saludos en este caso por la oportunidad en este caso de publicar en Savage Atelier. Muchísimas gracias en este caso por darnos la oportunidad. A Librería Bonilla, yo sé que trabajo acá, pero en realidad tengo que agradecerle aquí a mis compañeros Andrea y Yaroslav por acompañarme en este viaje. Y bueno, quería dedicar la lectura, esta es la segunda lectura que le voy a dedicar a un amigo que murió el año pasado, en noviembre, que es Víctor Hugo Sánchez. Esta lectura está dedicada a ti, Víctor Hugo. Me gustaría leer algunos poemas del libro. Voy a comenzar justamente con, bueno, uno de los poemas que abre el libro, que se llama ¿Qué harás con el albatros Baudelaire? Arrojarlo por la borda antes que su luna desafiante se confunda con hedor y pecios. Mucho antes, por supuesto, que el navío termine por hundirse en la brava noche de un mar fundado en el azar, deletreado OSCURIDAD. El poema que sigue es justamente el que Tania mencionaba en sus comentarios. No vas huyendo en un tiempo. De la A a la Z hay un sonido revuelto, el ruido de un largo aluvión que arrastra en su caída piedras y limo hasta el fondo del valle invisible. Babel ya no es el artilugio de una escritura que invoca a lo cierto. El poema se desliza a ciegas hacia la noche. Es un tajo abrupto que hacemos en el velo de los días tibios y las auroras idas para descubrir en el socavón de las sombras un breve fulgor nacido de la oscuridad y así atisbar sin titubeos el firmamento desbordante de negrura y estrellas muertas, no vas huyendo en un tiempo dislocado del nuestro. Bueno, este es uno de los poemas que mencionaba tanto Tania como Iván. Se llama El fantasma de Goya proyecta sus desastres de la guerra en Gaza. Páginas tomadas de lo que pensábamos era solo historia del arte. Gaza bombardeada, un tiradero que algunos drones filman noche y día para después mezclar el alquitrán de sus vislumbres al gran aluvión de imágenes que nada dicen en su breve exaltación, que ocultan la virulencia, ojos vistas, que niegan, niegan, niegan. El fantasma rescata entonces el cráneo de Goya del suelo hendido y lo pasea entre las ruinas y los refugios en que niños y mujeres se asilan. Una espiral dispersa las páginas, libera el aquelarre, desata alimañas y fuegos fatuos entre los escombros. Bueno, el poema que sigue a continuación es uno de los dos que yo escribí, bueno, a propósito de Kafka, que Kafka también es uno de los escritores totémicos, si se puede decir así, del libro junto con Baudelaire. Entonces, se llama Lo Indestructible, y justamente en la época en que yo estaba escribiendo este libro, estaba leyendo este de Calazo, que es K, que justamente es un ensayo que Calazo dedica a la obra y a la vida de Kafka. Entonces, en particular, el poema que voy a leer a continuación habla de una serie de aforismos que Kafka escribió en 1918, que son los aforismos de Thoreau, donde él habla acerca de distintos temas, y hay uno en particular que les quiero leer como para de alguna forma introducir el texto que voy a leer.
Claro que sí lo encuentro en todo caso, pero... A ver, está por aquí. Acá está. En teoría existe una perfecta posibilidad terrena de felicidad, que consiste en creer en lo decididamente divino y no aspirar a alcanzarlo. Esto se lee al final de una carta a Brod, de 1920. En teoría existe una posibilidad de felicidad perfecta, creer en lo indestructible que hay dentro de nosotros y no aspirar a ello. Esto se lee en el aforismo 69 de Thoreau, de 1918. La frase de la carta repite el aforismo, salvo en un punto. Allí donde éste habla de lo indestructible, la carta habla de lo decididamente divino. Es la única ocasión en que Kafka da una ayuda para entender lo que quería decir con lo indestructible. Sabemos, al menos, que es equivalente a lo decididamente divino. Pero, ¿qué significa ese decididamente? Por lo demás, es indestructible es una palabra que aparece exclusivamente en 4 de los 109 aforismos de Thoreau. Es verdad que se trata de frases memorables, pero ¿por qué esa palabra aparece solo en ellas? ¿Por qué nunca la desarrolló? ¿Por qué la eligió? Entonces, lo indestructible. De incierto en incierto viene a caer, a posarse. Astucia del poema, interesado siempre en llevar al lector hacia el cepo. En el canto del tomo segundo de las obras completas de Kafka, del que me distrae un momento su repentina aparición. Diminuta cucaracha premiada por el azar, encauzada directamente a cruzarse con Joseph K. en las páginas de su Dédalo irremontable. Un insecto rozando la trayectoria de otro insecto, empotrándose casi en el avatar de un fantasma, mientras escapa de la amenaza de una bota asfixiante, succionado del vacío a su lado por la ráfaga del metro. Pero esta mañana no soy un obsceno demiurgo y soplo, tan solo soplo, su diminuto esbozo al centro del vagón, donde desaparece errando por algunas páginas el trance en que K es muerto como un perro por sus verdugos. Polvo al polvo, cercenado de lo indestructible, ese vacío a su lado del que somos arrebatados. Un momentillo, por favor. Piedra Roseta en el desierto. Tinieblas acechan entre sombras escritas como astutos reptiles bajo el sol. Así comienza el poema y así se desvanece. Persigo un ritmo que es temblor, balbuceo inútil aunque certero, como soplido de cerbatana. La frase debe precipitarse hacia nada, expuesta al vaivén de vientos que no cuajan en verso, leves fantasmas de una más leve raíz desgajada, rota en su ni qué decir ni cómo decir. Hay caos y es tiniebla, hay noche aguzada de sombras, sangra en escritas el acecho. Si el vacío responde al vacío, soy entonces imagen de sol ilusorio, abismo que teje y desteje su telaraña, solo para envolverse, enterrarse en el fondo de... hasta surgir, cuánto después, vocablo tras vocablo, cifrado, arenoso, piedra roseta en el desierto. Un kanji para calma. Ha descendido al reino. Posada en el asfalto, sus alas plegadas, parece que quisiera coincidir en una línea engañosa con el vacío que hierve bajo las ramas y separarse así del suntuoso poliedro de la luz. Un kanji para calma. Pero no puede haber dilación en el reino de los reinos y debemos partir, aun cuando seamos mueca apenas visible en el asfalto.
quebrazones, mariposa, negra llamarada que retoma la huella del desierto y sus signos nunca revelados, piedra roseta en el embuste de aguas generosas. Transtierros. Invertebrado es, pero, la enredadera asciende hacia donde brilla, como un cántaro, luz se quiebra. Una piedra es una piedra, es una piedra, es una, aunque de roseta sea, de las raíces machacadas, de la cabeza sin sangre del bautista, futuro, semilla en el légamo, pero, ¿cuándo? Espléndida surge la del Quijote flor en la noche y liba el murciélago para que la sed no acabe con todo. Y este que es nigromancia. 1. Ser de oficio nigromante, hablar con los muertos, como si hundiéramos la mano en un pozo y salváramos de los cuajos de basura un verso limpio del yambo apenas inteligible de una ánfora griega. 2. El dardo del sueño remece el poliedro y lo invierte. Mi mano es ahora el reflejo de otra que husmea en la niebla y rescata de su espesura el cráneo extraviado de Goya, no para repetir las vanas palabras de un profeta frente al escenario vacío, sino para rozar junto al siroco la roca que vibra en el ocaso y desprende un antiguo lamento de las arenas. Caudal de muertos que susurra en la barranca, la voz del desierto, plena en desierto, piedra roseta recortada del éter, declinada en el inconcluso resplandor de la materia, en su luz suntuosa, inmunda, manchada de oscuridad, como un ingrávido jaguar que se pasea en el averno del acá. Bueno, este es el texto que Tania menciona. Aquí, bueno, hay un diálogo con un cuadro de Velázquez que es de los más famosos de Velázquez, que es Las Meninas. El poema se llama Selfie en una casa vacía. Perdóname, Velázquez, 43 y unas ojeras del demonio, puto frío en una puta casa vacía. El cierzo congela la mueca de la boca y el desorden del cabello. Qué poca elegancia la del sudaca, empecinado en su deseo de usar una puerca sudadera, unos jeans gastados. Cajas y cajas cerradas reemplazan a las meninas y su infanta, al mastín y a la enana que impertérrita observa aquello que nunca vislumbramos fuera del cuadro. La avalancha de diciembre cae furiosa en el centro de la sala y yo arrojo recuerdos en una hoguera avasallante para que la tristeza no los reseque y maltrate como a mis labios el invierno. Y así poder mirar impertérrito el avieso aleteo del zanate, a imitación de la enana que es cristal de cuarzo en el lodo del brocal vencido. Bueno, esto también es un texto que mencionó Tania, que se llama Zanate el nombre. Este poema, en realidad, en este poema reverbera la revuelta de octubre del 2019 en Chile, y porque yo no llamaría a esa revuelta un fracaso, por todo lo que nos enseñó como grupo, como colectivo. Pero de alguna forma lo que ocurre después con el tema del rechazo a la nueva constitución como por parte del mismo pueblo chileno, o sea, eso sí yo lo veo como un fracaso, pero no el proceso en sí, o sea, no lo que ocurrió con esa revuelta. Zanate el nombre. Zanate el nombre del ángel, alzado en el muro o piscando desperdicios de la calle que no es sino un río de basura. Canta mejor que nadie las sagas de la derrota, estos años de azoro y rebeliones frustradas. Viejo, goliardo, ¿serás terrible como Sanril que anuncia?
Te veo palpar con desdén la tiniebla, explorar la podre sin titubeo las tardes inmundas de mi ciudad. Viejo, goliardo, fantasma que recorre el mundo, ayúdanos a salvar de los trizados cimientos de utopía una lluvia que no cese, a rescatar de la escoria ardiente semilla viva. Y ya para terminar, este poema que es contra la abstracción en poesía, que trae un epígrafe de Ezra Pound, me parece que el canto 45, unos versos del canto 45. Ellos trajeron putas a Eleusis, sientan cadáveres a su banquete por mandato de usura. Economía es Leviatán, un flujo que no entendemos, forjado en la inercia, que los índices macros, que la austeridad fiscal, que las tasas de interés, la caca humea entre los escombros que somos y tiene el tamaño de estos versos que existen sin existir, pero aún así destrozan el pulgar de mi mano con la encilla del martillo que hunde los clavos en la pared firme. ¿Es un clavo mi cabeza? Desde luego. Alguien debería responder en nombre de los cretinos y lameculos del mundo que la libertad y bla, bla, bla. Yo prefiero no hacerlo, viejo anarquista ese Barclay. Economía es Leviatán y la concha de tu madre está en venta, como lo que queda del viejo Eleusis, ya ruina sobre ruina. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Quisiéramos dar la palabra al público si tiene alguna pregunta para la mesa. Para Manuel. Bueno, queremos agradecer a la mesa, queremos agradecer al público presente, queremos felicitar a Manuel. Y bueno, les invitamos a comprar el libro en el mostrador si les gusta y a felicitar, por supuesto, al poeta. Muchas gracias.